Bienvenidos y bienvenidas otra vez al curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a tener un ejercicio de práctica o un ejercicio de ejemplo en el que vamos a utilizar pues la mayoría de las cosas que hemos visto hasta el momento como preparación para el segundo examen del curso. Entonces vamos a ver en qué consiste el ejercicio. El ejercicio de práctica dice lo siguiente, dice que algunos bienes como los automóviles o la maquinaria van perdiendo su valor conforme se hacen más viejos, ¿verdad? Cuando nosotros compramos un automóvil, lo compramos en un cierto precio, pero si lo utilizamos varios años y después lo queremos vender, lo tendríamos que vender a un precio menor. ¿Por qué? Porque el automóvil se ha depreciado durante esos años, o sea, ha perdido valor conforme se ha ido haciendo más viejo y conforme lo hemos estado utilizando. A este fenómeno se le llama depreciación, como les decía, y una forma en la que nosotros podemos calcular la depreciación de estos bienes es utilizando el método de tasa fija. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que un tractor nosotros lo compramos nuevo en $20,000. Ok, ese es el valor de costo del tractor nuevo. El fabricante nos dice que el tractor tiene una vida útil de 8 años. Entonces, al final de su vida útil, el fabricante nos dice que el precio del tractor será de solo $800. Ese sería el valor de desecho del tractor. Entonces, si nosotros tenemos el valor de costo y le llamamos C, y nosotros tomamos el valor de desecho y le llamamos S, y nosotros decimos que el número de años de vida útil va a ser N mayúscula, entonces la tasa de depreciación del tractor o de cualquier bien, nosotros lo podemos calcular de la siguiente manera. La tasa de depreciación sería 1 menos la raíz enésima de S entre C, donde S es el valor de desecho y C es el costo del artículo o del bien. Cuando el artículo está nuevo, ¿verdad? Cuando el bien está nuevo. Entonces, en el caso del tractor, nosotros podemos calcular cuál sería su tasa de depreciación. Entonces tenemos que la tasa de depreciación para el tractor sería de 1 menos la raíz enésima de S entre C, o sea, 1 menos la raíz octava de 800 entre 20,000. $800 es el valor de desecho del tractor, $20,000 es el valor de costo del tractor cuando estaba nuevo, y 8 son los años de vida útil que nos dio el fabricante. Y resulta que con esos datos tenemos una tasa de depreciación anual de 0.33. Entonces, el tractor pierde valor a razón de 0.33 por cada año. Entonces, la depreciación sería este porcentaje, la tasa de depreciación por el valor de costo. Eso sería la cantidad de valor que pierde la maquinaria o el bien por cada año en que nosotros lo utilizamos. El nuevo valor del tractor al cabo de un año sería, el nuevo valor de costo sería igual al valor de costo menos D. Entonces nosotros podemos construir una tabla como esta, donde vamos viendo cómo va perdiendo valor el bien que nosotros tenemos a través del tiempo. En el caso del tractor, el tractor inició, cuando lo compramos nuevo, costó $20,000. Nosotros calculamos la tasa de depreciación que era 0.33. De tal manera que en el primer año la depreciación sería 0.33 por 20,000 y eso nos da 6,600. Esa es la depreciación del tractor en el primer año. Por lo tanto, el valor que va a tener el tractor al final del primer año va a ser de 20,000 menos 6,600, que sería 13,400. Si nosotros calculamos un segundo año, entonces ahora el tractor, que ya no vale 20,000, sino que vale $13,400, calculamos el 33% de este valor, o sea, multiplicamos esto por 0.33 y nos da una depreciación de $4,422. Eso sería la reducción del valor del tractor al final del segundo año. Por lo tanto, al final del segundo año el tractor ya no vale $13,400, sino vale $8,978.
Ese va a ser el valor del tractor al inicio del tercer año. Calculamos nuevamente su depreciación multiplicando este valor por 0.33 y nos da una depreciación de $2.962.74. Por lo tanto, al final del tercer año, el tractor va a valer lo que valía al inicio, que eran 8.978, menos la depreciación, que es de 2.962.74. Nos da que el tractor al final vale $6.015.26. Y así podemos seguir calculando los demás valores de la tabla, y al final nosotros nos daríamos que al cabo del octavo año, al final del octavo año, el tractor valdría nada más $812.13, que es muy cercano al valor de desecho que nos había dado el fabricante al inicio. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo va perdiendo valor los artículos o los bienes que nosotros compramos si nosotros los modelamos de una manera de esta manera, con una tasa de depreciación constante. Entonces, el ejercicio de práctica consiste en crear un programa que lea del usuario el valor de costo inicial de una maquinaria, su valor de desecho y su vida útil, y que con esos datos el programa muestre esa tabla de depreciación de la maquinaria que nosotros acabamos de ver para el caso del tractor, y además debe presentar una gráfica donde se vea el valor de costo de la maquinaria por cada año de servicio. Entonces nosotros deberíamos de graficar el valor final del artículo, ¿verdad? El valor final que tiene la maquinaria al cabo de cada año contra pues los años de vida útil, ¿verdad? Entonces graficaríamos desde 0 hasta 8 en el eje X y graficaríamos los valores de costo final de la maquinaria en el eje Y. Ese sería básicamente el ejercicio que vamos a resolver entonces en PyCharm. Entonces nos vamos a pasar a PyCharm para entonces realizar el programa. Ok, entonces ya estoy aquí en PyCharm. Vamos a crear un archivo nuevo de código. Le vamos a llamar depreciación. Le vamos a dar Enter. Lo estoy creando en el mismo proyecto de práctica 5 que hemos venido trabajando desde antes. Entonces, voy a poner aquí los comentarios del encabezado. Programa que calcula la depreciación de una maquinaria. Ok. El usuario brinda el valor de costo inicial, el valor de desecho y la vida útil. Y la vida útil. Ok. Luego los resultados se muestran como una tabla y como una gráfica. Perfecto. Entonces voy a poner mi nombre, igual que siempre. Y voy a colocar también la fecha de hoy. Y la versión. Es la 01. Entonces vamos a comenzar entonces con el programa. Ok, entonces vamos a importar las librerías primero que todo. Vamos a ocupar varias librerías. Vamos a ocupar la librería Matplotlib igual que siempre, que después vamos a tener que presentar un gráfico.
Vamos a importar también NumPy para poder manejar arreglos. Y nada más, vamos a importar esas dos. Ok. Después veríamos el tema de la tabla. Sí, para la tabla vamos a ocupar entonces también Pretty Tables. Ok, la podemos dejar nada más así. De hecho voy a pasar esta para abajo. Ok, entonces ya con las librerías vamos a empezar con las funciones. Funciones propias. Vamos a ocupar varias funciones que ya en realidad hemos hecho para otros ejemplos. Como por ejemplo la función que lee un número entero. Para esa función ya nosotros la tenemos y la teníamos también en un archivo anterior que nosotros utilizamos que se llamaba atletas. Entonces voy a abrir un momentito atletas para entonces ir a traer algunas de las funciones que ya teníamos armadas ahí. Por ejemplo, teníamos la función de leer número. Entonces esa función la vamos a traer y la vamos a usar igual. Ok, entonces la voy a copiar con control C y la voy a pegar acá en en el programa nuevo, ¿verdad? Que se llama depreciación. Luego vamos a ver si ocupamos otras funciones. Leer palabra, en este caso no, porque no vamos a leer palabras por el momento, solo vamos a leer números. Y más adelante veríamos si es necesario colocar algún tipo de menú, que en este caso no creo que estemos utilizando menúes. Por lo tanto, solo vamos a copiar una de estas funciones y vamos a ver cómo nos queda el programa con esta función. Vamos a tener que crear una función adicional propia, pero esa sí es nueva, que es la función que nos calcula la tasa de depreciación. Entonces se va a llamar tasa de depreciación. Y va a recibir como argumentos o como parámetros el valor de costo, luego el otro parámetro es el valor de desecho, y también recibe como parámetro la vida útil. Ok, esos serían los tres parámetros de la función. Y estaríamos evaluando pues básicamente la fórmula que nosotros vimos hace un momento. Entonces vamos a calcular, bueno, voy a poner una descripción de la función. Función que calcula la tasa de depreciación de la maquinaria. Ok, entonces vamos a iniciar calculando la tasa de depreciación y le vamos a llamar TD, tasa de depreciación, igual que en la fórmula que vimos anteriormente. Esa tasa de depreciación nosotros vimos que era 1 menos la raíz de índice vida útil, ¿verdad? Del valor de desecho entre el valor de costo. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es calcular primero la división entre valor de desecho entre valor de costo, y ese resultado lo tenemos que elevar a un exponente fraccionario, porque es la raíz cuadrada del número de años la raíz de índice igual al número de años que tenga la vida útil de este producto, de esta división.
Entonces sería elevado a la 1 entre vida útil, ¿verdad? 1 entre vida útil nos estaría dando el exponente de la raíz, que es un exponente fraccionario de esta división que tenemos acá. Entonces de esta forma estaríamos calculando la raíz vida utilésima, en este caso, de esta división, y a eso 1 menos esta división nos da entonces la tasa de depreciación, y entonces vamos a retornar el valor. Retornando la tasa de depreciación. Ok, entonces hacemos un return de td, y ya con esto pues tendríamos la función lista. Ok, esta función la armé pues por comodidad, ¿verdad? Entonces, para tener una función que me calcule la tasa de depreciación. Entonces vamos a iniciar ahora con el programa principal. Vamos a iniciar con el programa principal. Y vamos a tener entonces lo siguiente. Lo primero sería entonces mostrar un mensaje de bienvenida. Entonces vamos a mostrar con print el mensaje de bienvenida. Y un título, ¿verdad?, para nuestro programa. Este programa entonces calcula depreciaciones. Ok, lo vamos a poner aquí más o menos en el centro. Ok. De acuerdo, entonces lo siguiente sería, voy a poner aquí una línea adicional. Lo siguiente sería entonces solicitarle al usuario que inserte los valores, ¿verdad? O podemos poner aquí una descripción, si ustedes quieren, podemos poner print. Este programa calcula la depreciación de una maquinaria dado su valor de costo inicial, coma, voy a seguir en otra línea, su valor de desecho y su vida útil. Su vida útil, y voy a poner aquí entre paréntesis en años. Ok. Listo. Entonces ya tenemos esta parte. Lo que vamos a hacer es entonces, bueno, voy a poner aquí también un cambio de línea. Ahora vamos entonces a iniciar con la solicitud de la información. Título del programa, solicitando información del usuario. Entonces básicamente necesitamos solicitar el valor de costo inicial de la maquinaria,
luego su valor de desecho y finalmente su vida útil. Entonces vamos a utilizar las funciones que ya tenemos anteriormente. Entonces yo voy a definir una variable que se va a llamar valor de costo inicial, y eso sería entonces leer número de, y le voy a poner un mensaje. Entonces inserte el valor de costo inicial en dólares. Ok, entonces lo que nosotros leamos de ahí lo vamos a cargar en valor, en la variable valor costo inicial. Podemos verificar que este valor de costo inicial no sea un número negativo, por ejemplo. Entonces podemos crear una condición de validación y le vamos a dar el valor de verdadero. Entonces vamos a poner aquí lectura y validación del costo inicial. Entonces la condición está en verdadero y aquí tendríamos que poner un ciclo while condición. Esto sería ciclo de validación. Entonces mientras condición sea verdadero vamos a solicitar el costo inicial. O valor de costo inicial. Ok, ahora aquí vamos a validar el dato de que no sea un número negativo, por ejemplo. Entonces vamos a preguntar si valor de costo inicial es mayor que 0. Si el valor de costo inicial es mayor que 0, entonces tenemos que salir del ciclo porque ya el dato es válido. Dato válido, salimos del ciclo. Entonces pondríamos condición en falso. Ok, si no es mayor que 0, entonces el valor insertado es un número negativo y tenemos entonces que decirle al usuario que intente de nuevo. Valor inválido. Entonces colocamos con un print error el valor de costo inicial, y esto va entre comillas, el valor de costo inicial debe ser positivo. Este es el mensaje de error. Y entonces no ponemos condición en falso, por lo tanto el ciclo se repetiría. Y este ciclo sale hasta que el valor de costo inicial es positivo y es válido. Entonces eso sería la lectura del valor de costo inicial. La lectura del valor de desecho es básicamente lo mismo, lo único es que tenemos que cambiar el nombre de la variable y tenemos que cambiar el mensaje. Entonces vamos a poner aquí abajo lectura y validación del costo o del valor de desecho. Ok, entonces ponemos condición en verdadero nuevamente, iniciamos con un ciclo while y vamos a solicitar el valor de desecho. Y la variable le tenemos que cambiar el nombre, por supuesto, ahora sería valor de desecho. Y leemos número, inserte el valor de desecho en dólares.
y en ambos casos se me había olvidado, en ambos casos vamos a leer números flotantes. Entonces tenemos que decirle a la función que vamos a leer un valor de tipo flotante. Se me había olvidado. Ok, entonces ya tenemos los dos. Tenemos el valor de costo inicial y tenemos el valor de desecho. Voy a poner aquí valor de costo inicial. Perfecto, entonces ya tenemos esas dos partes y nos quedaría nada más leer lo que es la vida útil, que de nuevo es muy parecido a esto que estuvimos haciendo nosotros acá. Entonces voy a volver a pegar la parte que copié arriba y vamos a adaptarlo nada más. Lectura y validación de la vida útil de la maquinaria. Entonces condición va a verdadero nuevamente y vamos a cambiar vamos a cambiar los comentarios y vamos a cambiar las variables. Solicitar vida útil en este caso. Ok, y la variable se va a llamar vida útil. Y el mensaje sería inserte la vida útil en años. Ok. Bueno, mira, aquí tengo un error porque esto es valor de desecho. Esa es la variable que tengo que preguntar que sea mayor que 0 también, ¿verdad? Si no es 0, entonces, si es menor que 0, entonces tenemos que decir el valor de desecho debe ser positivo. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Vida útil, probamos con vida útil. Si es mayor que 0. Si es mayor que 0, salimos del ciclo de validación, y si no es mayor que 0, entonces ponemos aquí un mensaje de error. La vida útil debe ser positiva. Ok. Y esto sería vida útil. Esa es la variable. Listo, entonces ya cuando terminamos esos 3 ciclos de validación deberíamos de tener tanto el valor de costo inicial como el valor de desecho y la vida útil. Ok, entonces ya ahora aquí podemos empezar a crear la lista o las listas que nosotros queremos tener para poder representar la tabla que teníamos anteriormente. Entonces vamos a comenzar con esa parte. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es calcular entonces la tasa de depreciación. Calculando la tasa de depreciación de la maquinaria. Entonces tendríamos tasa de depreciación como variable, y esa sería igual a la función que nosotros creamos aquí arriba, que vamos a usar de una vez, que también se llama tasa de depreciación y que recibe el valor de costo inicial, el valor de desecho y la vida útil. Ok, entonces mi tasa de depreciación sería tasa de depreciación y el primer parámetro sería valor de costo inicial, el segundo parámetro sería el valor de desecho y el tercer parámetro sería la vida útil del dispositivo de la maquinaria. Entonces de esa forma ya tendríamos la tasa de depreciación calculada. Ahora lo que tenemos que ir calculando es el costo o el valor final de la maquinaria
por cada uno de los años. Ojo que quien nos va a controlar entonces ese ciclo va a ser en realidad el año, ¿verdad? Desde el año 0 hasta el año final, que es donde ya el artículo debería de llegar hasta su costo de desecho. Entonces vamos a crear una secuencia de control. ¿Ok? Que van a ser los años. Y yo la voy a llamar como A. Y la voy a definir como np.arrange, ¿verdad? Y la tenemos que definir desde 0 hasta la vida útil más 1, ¿verdad? Porque nosotros queremos tener una secuencia desde 0 hasta la vida útil, ¿verdad? Vean acá que en la presentación teníamos desde 0, el año va desde 0 hasta 8. La vida útil es 8. Por lo tanto, necesitamos una secuencia que vaya desde 0 hasta, hasta 8. Por lo tanto, sería hasta vida útil más 1, para que entonces la secuencia nos quede de manera correcta. Esa sería la secuencia de años que nosotros utilizaríamos para calcular la depreciación, ¿verdad? Y podemos tener una matriz, si ustedes quisieran, donde vamos a tener estos valores, o podríamos tener dos listas, como ustedes gusten, una lista para la depreciación y otra lista para el valor final. En todo caso, lo vamos a tener todo dentro de un ciclo for que se va a tener que ejecutar el número de años que tenga la vida útil de la maquinaria. Entonces vamos a poner por aquí, calculando el valor de costo de la maquinaria por cada año. Ok. Entonces ahí vamos a tener que poner un ciclo for. Entonces lo vamos a crear de la siguiente manera. For A, y voy a poner A minúscula y A mayúscula, ¿verdad? A minúscula va a ser cada uno de los años desde 0 hasta 8 y A mayúscula es la secuencia de control. Ok. Y dentro de este ciclo for vamos a ir calculando primero la depreciación y luego el valor final o el valor de costo final de la maquinaria en ese año en particular. Entonces vamos a calcular el valor de costo final de cada año. Que es, según la fórmula que nos dieron, es el valor de costo al inicio de ese año multiplicado por la tasa de depreciación. Esa sería la devaluación, la depreciación, perdón. Y después, si tomamos el valor de costo inicial de ese año y le restamos la depreciación, tendríamos el valor final o el valor de costo final de la maquinaria al cabo de ese año. Entonces vamos a ocupar unas variables temporales que necesitamos definir de manera correcta para poder hacer el cálculo de manera adecuada. Entonces voy a poner aquí costo, una variable que se va a llamar costo al inicio. Y esa variable costo al inicio va a tomar el valor de costo inicial, que es lo que valía la maquinaria al puro principio. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciéndolo de la siguiente manera.
vamos a calcular la depreciación como una variable. Depreciación va a ser igual al costo al inicio multiplicado por la tasa de depreciación. Eso nos da cuánto valor pierde esa maquinaria durante este año en particular. Y ahora podemos calcular el valor de costo al final del año. Ok. Aquí voy a poner nada más del año. Y aquí voy a calcular la depreciación del año. Calculamos primero la depreciación del año y después vamos a calcular el valor de costo final de la maquinaria al final de ese año. Entonces sería, voy a ponerle costo final y va a ser igual entonces al costo inicial o al costo al inicio, era lo que valía la maquinaria al inicio de ese año, menos la depreciación. Ok. Ahora, para la siguiente corrida, yo voy a tener que actualizar el costo al inicio, porque vean que para el siguiente año, este costo final pasa a ser el costo al inicio del siguiente año. Por lo tanto, la depreciación se calcula en función de ese valor de costo inicial, que es el nuevo, ¿verdad? Entonces voy a tener que actualizar algunos valores. Actualizando valor o actualizando el costo inicial para el siguiente año. Entonces, ahora, para la siguiente corrida yo voy a necesitar que costo al inicio sea igual al valor de costo final que nosotros acabamos de calcular aquí afuera. Ok, entonces de esta forma vamos a ir calculando por cada año el valor de costo final de la maquinaria. Sin embargo, ocupamos salvar esa información del valor de costo final en una lista para luego poderla graficar. Entonces, vamos a crear una lista adicional o un arreglo adicional. Recuerden que acá tenemos una secuencia de control que va desde 0 hasta vida útil más 1. Ok, entonces vamos a ir creando lo siguiente. Creando un arreglo para almacenar el valor o los valores o el valor de costo final de cada año. Y lo voy a crear de la siguiente manera. Se va a llamar arreglo costo final. Y lo voy a crear como un valor, como un vector o un arreglo de ceros, ¿verdad? Porque los valores los voy a ir colocando conforme los vaya calculando. Entonces, arreglo de costo final va a ser un vector de ceros y su longitud va a ser de una fila y de el mismo número de columnas que el
arreglo A, ¿verdad? Porque es un valor de costo final por cada año. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si nos funciona. El primer valor que nosotros tenemos que colocar en arreglo de costo final es el mismo costo inicial de la maquinaria, porque vean que en el año 0 la maquinaria vale lo mismo que vale la maquinaria cuando nosotros la compramos y que estaba nueva. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a almacenando el primer elemento de costo final. Entonces, en realidad, arreglo de costo final de la fila 0, columna 0, o sea, el primer valor de todos, es en realidad, le vamos a dar el valor de lo que tiene la variable valor de costo inicial, ¿verdad? Que es 20.000 en el caso del ejemplo que nosotros vimos en la presentación. Ese valor va a tener que estar en la primera posición de mi vector arreglo de costo final. Ok, y el valor, los siguientes valores finales se van a ir acomodando a partir de la casilla 1, a partir de la celda 1 en adelante se van a ir acomodando los demás. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de realizar nuestros cálculos. Vamos a ver, yo creo que aquí vamos a necesitar un cambio en el ciclo for. Vamos a ver, aquí nosotros calculamos el valor de costo final de un año en específico, entonces nosotros lo vamos a tener que salvar. O almacenando, voy a poner aquí almacenando el valor de costo final del año en el arreglo que ya creamos arriba. Entonces sería arreglo de costo final de quién. Ciertamente es la fila 0, ¿verdad? Porque es un vector fila. Pero la columna es la que tenemos que pensar muy bien cómo la vamos a acomodar. Porque, vamos a ver, este ciclo for se va a realizar no la misma cantidad de elementos que hay en el vector A, que el vector A tiene en realidad 9 elementos, sino que se tiene que ejecutar 8 elementos. Entonces vamos a tener que hacer un cambio. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Voy a iniciar más bien mi secuencia A en 1 y la voy a terminar en vida útil más 1. ¿Ok? Pero mi arreglo de costo final va a ser efectivamente desde 1 hasta la longitud de A. Vamos a ver. Ok, no, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a dejarlo como estaba. Vamos a iniciar, voy a quitar este breakpoint. Vamos a iniciar el arreglo de años desde 0 hasta vida útil más 1 y ese mismo tamaño lo vamos a tener en el arreglo de costo final. Sin embargo, vamos a manipular aquí el ciclo for. Nosotros sabemos que si el año es 0, entonces no hay que aplicar depreciación. La depreciación es 0 en el primer año, por lo tanto el valor final o el valor de costo final del año 0 va a ser el mismo valor
de costo inicial del año 0. Y la depreciación se va a empezar a calcular a partir del año 1. Ok, entonces vamos a utilizar más bien eso para colocar aquí una función if. Si a es exactamente igual a 0, o sea, si estamos en el año 0, entonces no vamos a calcular depreciación. No hay depreciación. Por lo tanto, no tenemos que calcular depreciación y el valor de costo final va a ser exactamente igual al costo al inicio. Ok, y vamos entonces a actualizar o almacenando el valor de costo final en el arreglo. Ok, entonces de esa manera sí me va a funcionar bien, porque entonces mi arreglo valor de costo final, el arreglo de costo final de fila 0, columna A, ¿verdad? Va a tomar el valor de costo final. Ok, eso sería en el año 0. Ahora, si el año es mayor que 0, o sea, el año es 1 hasta el final, entonces calculamos todo como lo estábamos haciendo al inicio. Calcularíamos la depreciación, porque ahora sí tendríamos que calcular depreciación. Sería el costo al inicio por la tasa de depreciación, y después calculamos el valor de costo final como costo al inicio menos la depreciación, y almacenamos entonces en el arreglo, también en la casilla, en la columna A, fila 0 del arreglo de costo final, tendríamos que colocar igual lo que haya en valor de costo final, y actualizaríamos el costo al inicio o el costo inicial para el siguiente año. Ok, y aquí también podemos actualizar si nosotros quisiéramos, aunque es un poco redundante, pero vamos a hacer esto mismo que está aquí abajo, que es actualizar el costo al inicio para el siguiente año. Ok, entonces yo creo que con esta estructura if logramos calcular los valores de costo final. Aquí es de costo final de la maquinaria por cada año. De tal manera que al terminar este ciclo for, cuando ya se termine este ciclo for, nosotros deberíamos de tener en el arreglo costo final los 8 valores que tendríamos los 9 valores que tendríamos en esta tabla. Ok, desde 20.000 hasta 818 dólares. Perfecto. Entonces, ya lo que sigue sería la parte de presentar la tabla y de presentar el gráfico. Vamos primero a presentar el gráfico para ver si nuestro programa está funcionando bien. Luego le agregamos la tabla ya cuando verifiquemos que el gráfico nos está dando bien. Entonces voy a utilizar la función plt.figure y vamos a crear con fixsize un gráfico, digamos, de vamos a ver, sería un gráfico, digamos, de 4 pulgadas o de 5 pulgadas en X por 4 pulgadas en Y. Ok, y en ese gráfico vamos a colocar con plt.plot
estaríamos graficando los años que están en el eje X y que nosotros lo tenemos en el arreglo A, ¿verdad? Que estos son las coordenadas del eje X, y en el eje Y tenemos el arreglo de costo final, que también es un vector que tiene la misma cantidad de elementos que A. Luego le damos formato, pero por ahora voy a colocar nada más el PLT Show. Ok, vamos a ejecutar esta parte del programa para ver si funciona bien. Y si nos funciona bien, entonces continuamos con el resto. Voy a poner unos breakpoints por acá. Aparentemente tengo un error en alguna parte porque me está subrayando depreciación en rojo. Vamos a ver qué será eso. ¿Dónde estará el error? Está por aquí abajo. Está aquí. Es este 4. ¿Será que se lo tengo que dar como una tupla? Ok, pareciera que era eso. Se me había olvidado que fix size se lo tenemos que dar como una tupla al programa. De acuerdo, entonces voy a guardarlo y voy a ir a depurarlo poco a poco para ver si está funcionando bien el programa. Ok, entonces vamos a correrlo paso a paso para ver cómo está funcionando. Ok, entonces aquí estamos, vamos a mostrar el mensaje inicial, mostramos las instrucciones e iniciamos pidiendo el valor de costo inicial de la maquinaria, que en nuestro ejemplo habíamos dicho que era $20,000. Ok, entonces como 20,000 es mayor que 0, la condición es verdadera y salimos de ese ciclo de validación y pasamos a leer el valor de desecho. Ok, entonces como valor de desecho tenemos $800, que era lo que habíamos dicho que valía el tractor al cabo de su vida útil. Como es mayor que 0, entonces es válido, salimos de ese ciclo y pasamos a leer la vida útil. Y aquí tenemos un error. Ajá. Vean que me hizo falta un argumento, que era el tipo de dato. Ok, voy a detenerlo. Y sí, se me había olvidado indicar aquí en la función que en vida útil lo que vamos a leer es un entero, ¿verdad? Porque el número de años tiene que ser un entero, ¿verdad? No puede ser flotante. Entonces vamos a colocar aquí como tipo de dato un entero. Se me había olvidado ese detalle y por eso se me dio este error que tenemos acá. Entonces voy a arrancar de nuevo. Ya lo corregí. Voy a comenzar otra vez. Ok, entonces mostramos acá el mensaje de bienvenida. Leemos el costo inicial, que era de $20,000. Vamos a validarlo, es correcto, es mayor que 0. Pasamos a validar a leer el costo de desecho, que habíamos dicho que era de $800. Y ahora sí pasamos a leer la vida útil. Y la vida útil en años dijimos que era de 8 años. Ok, entonces como es mayor que 0, esta es un dato válido y salimos. La tasa de depreciación la vamos a calcular ahora entonces con valor de costo inicial que está en 20,000, valor de desecho que está en 800 y vida útil que es un entero de 8. Ok, entonces calculamos esa tasa de depreciación y al igual que como nos dio en la presentación nos dio de .33. 0,33 es lo que se deprecia ese tractor o esa maquinaria por cada año. Vamos a generar ahora el vector de años, que como ustedes ven aquí es un vector que va
en números enteros desde 0 hasta 8, que es el número de años que nosotros vamos a evaluar en nuestro programa. Vamos a crear ahora el arreglo de costo final. Vamos a ver, me dio un error. Dice que no puede interpretar el tipo de dato. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Tengo un error en la función ceros. Lo que creo que es el problema es que tenemos que colocar también las dimensiones del vector entre paréntesis redondos, ¿verdad? Para que sea también una tupla. Listo, entonces voy a detenerlo para volverlo a ejecutar nuevamente, pero esta vez lo voy a ejecutar hasta acá, ¿verdad? Toda la otra parte que ya la revisamos, pues me la voy a brincar. Entonces voy a correr este breakpoint que teníamos aquí arriba y lo voy a pasar para acá abajo para ejecutarlo más rápidamente. Entonces vamos a depurar nuevamente. Ok, valor inicial, habíamos dicho $20,000, valor de desecho 800, vida útil 8 años. Ok, ya ahora sí, volvemos a este punto, creamos el vector de años, como ya lo vimos hace un momento, y ahora sí se creó bien el vector de arreglo de costo final en ceros, ¿verdad? Y tiene la misma longitud que el vector A, ¿verdad? Entonces, a ese primer valor, al primer valor del arreglo costo final, que es la posición 0, le vamos a asignar el costo inicial, que es 20,000. Y ahora tengo también otro elemento aquí. Ok, pareciera ser que a este no le tengo que poner paréntesis cuadrados porque es un arreglo. Vamos a ver si es ese el problema. Voy a ejecutarlo de nuevo. $20,800, 8 años. Ok, caemos en el breakpoint, creamos A, creamos arreglo de costo final y vamos a ver si ahora sí le podemos asignar. Ahora sí le pudimos asignar a la primera casilla del arreglo de costo final, le estamos asignando el valor de costo inicial, que era 20,000. Como es un arreglo, entonces cada vez que le asignamos un elemento no tenemos que colocarlo entre paréntesis cuadrados. Eso era el error que yo tenía hace un momento. Entonces vean que el primer valor ya está lleno en el arreglo de costo final, y ahora vamos a empezar con el ciclo for. Y para correr el ciclo for vamos a cargar la variable costo al inicio con lo que tiene el valor de costo inicial, ¿verdad? Entonces costo al inicio, que está aquí, va a tener 20,000. Y vamos a empezar con el ciclo for. Ok. Ok. Entonces, como A es igual a 0, entonces vamos a actualizar costo final. Bueno, y aquí vamos a tener otro error, porque vean que esto todavía está entre paréntesis cuadrados y eso me va a volver a dar problemas. Entonces voy a detener la ejecución, voy a quitar estos paréntesis cuadrados de aquí y también los voy a quitar de aquí abajo porque no hay necesidad. Y les voy a comentar también otro detalle. Como nosotros hicimos la separación de las dos secciones en el ciclo for, para A igual a 0 y para A distinto de 0, aquí lo que estaríamos haciendo es volver a cargar la posición 0, 0 del arreglo costo final con el valor de costo final, que es
el mismo costo inicial. Entonces esto que tenemos acá en realidad es redundante, porque ya lo estamos haciendo también dentro del ciclo for, por lo tanto lo podemos quitar. Si ustedes lo dejan no hay problema, pero es redundante, es algo que ya se está haciendo aquí dentro del ciclo for. Ok, entonces voy a salvarlo y voy a volverlo a ejecutar ya con los arreglos. Ok, entonces mi costo inicial $20,000, mi costo de desecho $800 y la vida útil es de 8 años. Entonces creamos el vector A, que es el vector de años, creamos el vector de costo final, que va a tener todos los costos finales, y vean que el costo al inicio va a tener los mismos $20,000, y en esta parte del ciclo for vamos a hacer lo que antes estábamos haciendo dos veces, que es asignarle a costo final los mismos $20,000 que tenemos al inicio y cargar ese valor en la primera posición del vector de arreglo de costo final, ¿verdad? Eso es todo. Y actualizamos el costo al inicio para que en la siguiente corrida del ciclo for ya ahora sí podamos calcular depreciación. Entonces la primera depreciación va a ser el costo al inicio, que en este caso es de 20,000, multiplicado por mi tasa de depreciación, que es de 0.33. Entonces esa depreciación nos da de 6.625, que es muy parecida a la que nosotros habíamos tenido en la tabla, ¿verdad? Es la primera depreciación en el año 1. Ahora, el costo final de la maquinaria después de ese primer año va a ser el costo que tiene al inicio menos la depreciación, y vean lo que estamos calculando en esta instrucción de acá. Entonces el nuevo costo final va a ser el costo al inicio menos la depreciación, que son entonces los $13,374,8, y ese es el valor que vamos a ir a colocar a la segunda posición del vector o del arreglo de costo final, ¿verdad? Entonces ya terminamos esa ejecución del ciclo for, vamos a continuar con el año 2, y noten que para el año 2 el costo al inicio viene en 13.374,8, que es el último valor final que nosotros cargamos en el arreglo, ¿verdad? De tal manera que ahora la depreciación va a ser menor, porque va a ser un costo al inicio más pequeño multiplicado por la misma tasa de depreciación. Entonces calculamos la depreciación, que en este caso son $4.430, calculamos el nuevo costo final y lo guardamos en el arreglo. Entonces vean que acá ya tenemos tres valores del arreglo con sus valores correctos. Vamos a continuar ejecutando el ciclo for y vamos a seguir entonces calculando los valores de costo final, que en teoría deberían de ir siguiendo la tabla que nosotros pusimos al inicio. Vean que este ciclo for se va a ejecutar 9 veces, que es el número de elementos que tiene la secuencia A. Entonces vamos por el 8, ya terminamos, y entonces en el arreglo de costo final, vean que ahora aparecen los 9 valores, y vean que ahora sí que lo estamos haciendo con todos los decimales en Python. El costo final sí nos está dando 800 cerrados. Aquí, como yo lo hice con redondeos en la tabla, me dio de 812, pero vean que en Python el costo sí me está dando exacto en $800, que sería el valor final de la maquinaria al cabo de los 8 años. Ok, entonces vean que Python fue pues mucho más preciso que yo. Entonces ahora vamos a crear el cuadro de gráfico. Aquí tienen el cuadro de gráfico y vamos a plotear la información, vamos a graficarla. Y tenemos aquí un error. Ok, tengo un detalle con el vector A. Dice que la forma, o digamos las dimensiones de A
no me están coincidiendo con las dimensiones de el arreglo de costo final. Vamos a ver qué será el asunto. Ok, probablemente lo que tengo que quitar es esto de aquí. Vamos a ver si ahora sí me deja ejecutarlo. Ok, entonces vamos a empezar de nuevo con 20.800 y 8 años. Entonces vamos a crear A y vamos a crear arreglo de costo final. Ok, ahora sí. ¿Cuál era el problema? El problema es que yo estoy definiendo A como un vector fila. Y aunque yo le estaba dando a la instrucción ceros, la indicación para que me creara una matriz de una única fila y de 8 columnas, de 9 columnas en este caso, Python interpretó eso como que yo estaba creando una matriz, de tal manera que mi arreglo de costo final quedó como una matriz, mientras que A estaba definido como un vector fila. Si nosotros nada más le damos a la función ceros el número de columnas que yo quiero, entonces me va a definir arreglo de costo final como un vector fila en este caso también. Vean que solo tiene un único par de paréntesis cuadrados. Entonces yo creo que eso debería ser suficiente para solucionar el problema. Ok, entonces cargamos. Ok, ahora me está dando otro error. Bueno, entonces vamos a quitar todo lo que es doble dimensión y vamos a dejar nada más A, como si fueran listas. Entonces, ok. Sí, porque entonces si el asunto es que yo estoy definiendo A como un vector fila, entonces tengo que definir arreglo de costo final también como un vector fila y tengo que tratar todos los demás asignaciones de valores como vectores fila, de tal manera que omito completamente el índice de columna para no mezclarlos. Ok, entonces costo inicial 20.000, $800 de desecho y vida útil de 8 años. Perfecto. Entonces ya ahora sí. Vamos a ver si ahora sí me deja asignarlos bien. Y ahora sí. Entonces la primera celda tiene el 20.000, que es el valor de la maquinaria en el año 1. Después cargamos los demás valores, como vimos hace un rato, calculando depreciación, ¿verdad? Y cuando ya tengamos el arreglo completo, entonces ahora sí deberíamos de poderlo graficar correctamente. Entonces nuevamente vean que aquí tengo mi arreglo de costo final, listo, y tengo aquí el arreglo de los años desde 0 hasta 8. Entonces vamos a ver si ahora sí logramos crear el gráfico. Entonces aquí está el cuadro de gráfico normalmente. Lo voy a minimizar y ahora vamos a generar el gráfico. Ya ahora sí pareciera que no me dio problema. Y aquí ustedes pueden ver la gráfica de cómo va cambiando el valor de costo final de la maquinaria conforme la maquinaria se va haciendo cada vez más vieja. Entonces vean que ya ahora sí logramos tener el cuadro de gráfico correcto con los resultados correctos. Ok, entonces ya ahora que sabemos que eso está funcionando, vamos a crear entonces el resto del programa con la tabla y con los demás valores que tenemos que mostrar.
De acuerdo, entonces vamos a crear la tabla antes de mostrar el gráfico. Entonces, si aquí tenemos la generación del gráfico, vamos a colocar aquí primero la generación de la tabla. La tabla de costo final por cada año. Ok, y esa tabla va a ser muy parecida a la que nosotros habíamos hecho en el programa que se llamaba Atletas, que era mediante el uso de la librería Pretty Table, para que las tablas quedan mucho más bonitas. Entonces vean acá donde nosotros creábamos la tabla. Primero teníamos que crear una tabla con los encabezados de cada una de las columnas y después con un ciclo for íbamos agregándole filas a esa tabla para después mostrarla. Entonces vamos a seguir la misma estructura. Veamos primero a crear la tabla. ¿Verdad? Entonces vamos a crear tabla. Vamos a revisar que la librería ya la hayamos importado. Aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces ya podemos crear la tabla correctamente y sería vamos a ver cómo fue que nosotros importamos la librería. Ok, correcto. Vean la forma en la que nosotros tenemos que importar la librería Pretty Table, ¿verdad? Eso se me había olvidado. Entonces voy a ir a corregir eso arriba, que yo le importé nada más como Pretty Table. Para que nos quede igual, vamos a utilizar la misma estructura. From Pretty Table, import Pretty Table. Ok, entonces ya ahora sí me debería de reconocer la instrucción, que no me la estaba reconociendo. Ahora sí ven que me aparece Pretty Table. Entonces vamos a crearla y adentro tenemos que colocar entre paréntesis cuadrados los encabezados de las columnas como strings. Entonces pondríamos año, ¿verdad? Es el título de la primera columna. Y luego coma y sería valor de costo final. Ok, esos serían los encabezados o los títulos de las columnas. Voy a ir a verificar en Atletas que la instrucción esté bien. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir tomando cada una de las filas y las vamos a ir pegando a la tabla. Ok, en este caso nosotros tenemos año y valor de costo final en estructuras diferentes. Entonces vamos a ir creando cada una de las filas de la tabla, creando las filas de la tabla. Como en este caso nosotros no tenemos una matriz, sino que tenemos dos vectores con datos, tenemos que ir creando las filas de manera, digamos, tenemos que crear las filas nosotros a pie. Entonces vamos a ir a crear un ciclo for y vamos a utilizar la misma estructura que tomamos en el anterior. ¿Por qué? Porque cada fila la tenemos que colocar en relación con un año y nuestro vector A es el que contiene todos los años que vamos a analizar. Entonces el ciclo for es idéntico al que nosotros usamos para generar los resultados. Ok, entonces vamos a crear una fila de la tabla y vamos a crearla como una variable. Vamos a llamar fila.
Esa fila la vamos a crear como una lista. ¿Y cuál es el primer elemento que va a tener esa lista? El año, o sea A. ¿Y cuál es el segundo elemento que debería tener esa fila? El costo final de la maquinaria en ese año en particular. O sea, tenemos que usar nuestro arreglo de costo final y seleccionamos la casilla que está identificada por A, ¿verdad? Entonces en 0 tendríamos año 0 y tomaríamos acá para este valor de la fila el valor que tenga arreglo de costo final en el índice 0. ¿Ok? Esa sería la fila. Y ahora vamos a agregar esa fila a la tabla de esta manera. Voy a copiar estas instrucciones de una vez y las voy a traer a mi archivo de apreciación. Entonces sería con el método addRow de tabla y nada más le cambiamos aquí a donde dice fila, porque la variable que tiene la fila en nuestro caso viene acá. Ok, entonces vean cómo creamos nosotros la fila a la tabla, con año y con el correspondiente valor de costo final que está asociado con ese año. Si nosotros hubiéramos hecho una matriz, pues no hubiéramos tenido necesidad de hacer esto. Pero entonces lo vamos a hacer de esta forma. Entonces ya teniendo la tabla completa, ¿verdad? Porque donde esto se va a repetir 9 veces, le vamos a cargar de manera cíclica las 9 filas a nuestra tabla. Y al final lo que tendríamos que hacer es nada más mostrar la tabla con un print table. Ok, entonces colocamos el print table acá. Y de esta forma pues yo creo que la tabla quedaría creada y mostrada en la ventana y después pasaríamos a mostrar el gráfico. Entonces voy a cerrar el archivo de atletas y vamos a ejecutar todo ahora directamente hasta la tabla, ¿verdad? Porque ya esta parte la revisamos. Entonces vamos a quedar aquí en tabla y vamos a ver si este código para la tabla nos funciona. Entonces vamos a ejecutar el programa nuevamente. Inserte el costo inicial en dólares, 20.000 para nuestro ejemplo. 800 es el valor de desecho. La vida útil es de 8 años. Y ahora estamos aquí en tabla. Entonces vamos a ir ejecutando paso a paso para ver que esté funcionando bien. Entonces vean que se crea la tabla y fila va a ser una lista que va a tener 0 en su primera casilla, 20.000 en la segunda casilla, ¿verdad? Que era el costo final asociado con el año 0. Entonces le vamos a colocar eso a la tabla. Y ya la tabla pues tiene una fila. La siguiente fila sería año 1, costo final 13.374,8 dólares. Se lo agregamos a la tabla. Creamos la siguiente fila, año 2, se lo asignamos a la tabla. Y así vamos creando todas las filas de la tabla con el ciclo for. ¿Cuántas veces se va a repetir ese ciclo for? Pues 9 veces, porque hay 9 filas. Entonces ya terminamos con el año 8 y 800 dólares de valor final de la maquinaria y mostramos tabla en pantalla. Y vean aquí donde está tabla, ¿verdad? Ahorita vemos lo de los números decimales. Ok, y ahora pasaríamos a mostrar el gráfico, que ya también lo vimos hace un momento. Aquí tenemos el gráfico, igual que lo vimos anteriormente. Perfecto. Entonces vean que ya vamos terminando con el programa. Entonces el programa se ejecutó bien. Para que nos muestre un cierto número de decimales, digamos 2, vamos a tener que utilizar la función round. La función round de Python, le decimos cuál es el número que vamos a redondear y le decimos que no lo redondee a 2 decimales, ¿verdad? Eso sería para evitar que en la tabla nos aparezcan todos los decimales. Y voy a aprovechar aquí también para agregar el formato al gráfico. Ok, entonces voy a poner plt
punto grid lo voy a activar, voy a poner en verdadero. Voy a aprovechar para poner PLT, ponerle una etiqueta al eje X. Esa etiqueta va a ser año. Sería año en la etiqueta del eje X. Voy a poner también etiqueta al eje Y. Esa etiqueta va a ser entonces valor de costo de la maquinaria. Vamos a ponerle un título. Y ese título va a ser depreciación de maquinaria. Y vamos a limitar también el eje X, que es importante. Entonces voy a ponerlo aquí arriba con XLIM. ¿Desde dónde a dónde vamos a mostrar nuestro eje X? Ese eje X siempre va a ir desde 0 hasta vida útil, ¿verdad? Porque vida útil tiene el número de años que nosotros vamos a analizar. Por lo tanto, el eje X debería verse desde 0 hasta vida útil. Ok, entonces con esos cambios vamos a ver cómo nos queda el programa ahora. Lo voy a ejecutar de manera directa, esperando no tener ningún otro error en esos cambios que le hice. Y lo vamos a ver. Ok, bueno, voy a tener que poner acá un mensaje de final. En este caso solo lo vamos a ejecutar una vez. Si ustedes quisieran que el programa se repita varias veces, pues ustedes saben que tienen que poner todo esto dentro de un ciclo while principal. Pero en este caso, como ya nos queda poco tiempo, pues yo lo voy a hacer una única ejecución. Entonces sería programa finalizado exitosamente. Y vamos a poner un input que sería presione enter para terminar. Ok, ahora sí. Entonces lo voy a ejecutar directamente a ver cómo nos va. Ok, entonces aquí mostramos el mensaje de bienvenida al programa. El valor inicial sería de $20,000, valor de desecho 800, vida útil son 8 años. Y vean qué interesante, nos aparece ahora sí la tabla correctamente con los valores que corresponden, y vean que esto sí es mucho más preciso que los cálculos que yo hice en el PowerPoint. Y vean aquí donde me aparece la gráfica, donde vemos cómo se va perdiendo valor la maquinaria con respecto a los años de su vida útil, hasta que al final pues llega a valer lo que nosotros dijimos que iba a valer su valor de desecho. Y eso pues ocurre muchas veces en muchos artículos que nosotros compramos, ¿verdad? Vean cómo se deprecia rápidamente el artículo solamente en el primer año de uso. Pasa de 20,000 a 13,374 dólares. Es decir, se pierden únicamente, se pierde casi una tercera parte del valor inicial de la maquinaria en el primer año de uso. ¿Ok? Y de ahí en adelante pues la depreciación sigue siendo constante, pero como el valor en el cual se calcula es diferente, pues entonces va siendo menor cada año. Ok, entonces esto para que lo tengan en cuenta si se van a comprar un carro o algo así.
en algún futuro cercano. Ok, entonces voy a cerrar el gráfico acá. Donde cierro el gráfico me aparece, aquí tengo un error de ortografía, programa finalizado exitosamente, presiona Enter para terminar. Ok, entonces ese es el programa que íbamos a hacer, que teníamos pensado para hoy. Programa. Igual que siempre, yo les voy a estar colocando el archivo de código en mediación para que ustedes lo revisen y lo ejecuten y lo prueben y le hagan cambios si ustedes gustan. Voy a ejecutarlo nuevamente con otros valores para que ustedes vean pues que los resultados son bastante útiles. Digamos que yo voy a comprar un carro que cuesta $45,000, nuevo de paquete. El valor de desecho de ese carro van a ser, digamos, $1,000. Y la vida útil de ese carro, digamos que van a ser 10 años. Lo voy a tener durante 10 años. Entonces, eso sería lo que valdría el automóvil al cabo de cada año. Y al cabo de los 10 años, pues vamos a tener que el automóvil va a valer $1,000. Y vean que solo en el primer año se pierden casi $15,000 del precio inicial. Tamaño poco. En el segundo año se pierden casi $10,000 del valor. Entonces vean que ya para el segundo año hemos pasado de 45,000 a 20,000 casi. O a menos de 20,000. No, casi 20,000, 21,000. Entonces, al final del segundo año hemos perdido básicamente $25,000 en depreciación del automóvil. Vean que rápido se deprecian las cosas. Y después de 10 años, ese automóvil que al principio compramos en $45,000 solo vale $1,000. Ok, entonces, datos interesantes, ¿verdad? Entonces ya aquí terminamos, le vamos a dar Enter, cerramos el programa y les voy a mostrar un detalle adicional. Bueno, ya aquí queda el programa de depreciación completo, ¿verdad? Yo luego les doy el archivo. Voy a cerrar PyCharm momentáneamente y les voy a mostrar el archivo si yo lo ejecuto sin PyCharm. Vean que yo puedo ir a la carpeta donde están los programas de PyCharm. Aquí están en práctica 5 y este se llama depreciación. Si yo lo ejecuto desde fuera, vean que ya no estoy en PyCharm, ¿verdad? Entonces voy a repetir el ejemplo de $20,000 con 800 de valor final de desecho. Años eran 8. Vean que se muestra la tabla y se muestra también el gráfico. Entonces no necesitamos de PyCharm ni de Jupyter en realidad para generar nuestros gráficos. Entonces esta es una manera muy útil de presentar nosotros la información sin necesidad de requerir de otros programas. Cuando ya nosotros cerramos el gráfico, entonces el programa continúa y nos aparece programa finalizado exitosamente, presiona Enter para terminar. Perfecto, entonces con eso vamos a completar la clase de hoy. Y de nuevo, recuerden que si ustedes tienen dudas o cualquier cosa que no entiendan, pues ustedes me contactan y con mucho gusto lo vemos. Entonces nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.